no todo el tiempo es el detalle, es la historia, lo que está detrás, tanto lo superficial, que era pues un mundo donde yo pues me dedico. Yo pensar en que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que tener una precisión académica tradicional, pues borro toda esa historia detrás. De la perfección de las cosas, Sí, la IA. y el IA, la inteligencia artificial que pues no da ese espacio al error. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Artist Table, un canal para hablar y profundizar del arte, hecho de artistas para artistas. Hoy con ustedes tenemos a Gloso, un artista multidisciplinar, y me pareció muy interesante su trabajo y fue la primera persona que aceptó sin muchos problemas la invitación y creyó en este podcast. Gabriel, bienvenido a este experimento de podcast. Es el primer invitado. Nada, pues quería invitarte a un café y hablar un poco como de tu propuesta artística, de tu trabajo. Nos conocimos en Casa Raro y pues empecé a seguir tu trabajo y pues está brutal y quería hablar un poco de eso, ¿no? De cómo ha sido pues esta etapa que inicias pues, este año, digamos, en tu trabajo artístico. Y que me cuentes un poco de lo que quieres contar en tu obra. Mientras voy preparando el café, Sí, ¿no? Gracias. Gracias por tenerme, de verdad. Y mucho gusto poder también colaborar contigo, porque esta es una buena oportunidad para, en realidad, conocernos, además, y tener más desarrollo, como seguir colaborando en proyectos. Pero sí, ¿no? Yo llevo aquí en Barcelona bien poco. Desde antes yo vivía en Puerto Rico y desde Puerto Rico me mudé a Nueva York y ahí estuve como 10 años donde me formé mucho más en cosas más dentro de la industria comercial, como de murales y de como propaganda, pero pintados a mano. Y es una aplicación bien tradicional. Y de ahí me formé, me pulí y estuve mucho tiempo pues desarrollando técnicas, haciendo pues muchos retratos de celebridades, de productos y todo a gran escala, todo súper grande escala. ¿Qué celebridades o sí que...? Algunos que me recuerdo ahora de Zendaya, como de la serie de Euphoria, también que ella hizo unos anuncios publicitarios para Bulgari. Entonces, pues nos contratan a nosotros para poder recrear esa imagen. Entonces, en Nueva York es bien popular que encuentren esa pared donde que se está pues, ejecutando una cara gigante de alguien que conocemos. Trabajo en Nueva York, sueño de muchos artistas, ¿no? Y wow, o sea, ¿qué te hace, digamos, como cambiar y decidir Barcelona? Porque pues, Sí. pues estabas en Nueva York y Nueva York es como, para Sí. muchos es como wow, la meca, ¿no? O sea, y el sueño de muchos artistas. Claro. Lo viste y ¿por qué escogiste Barcelona? Claro, no, así mi dirección dentro quería primero desde Puerto Rico pensando vamos para Nueva York para desarrollarnos y tener una dirección. En Nueva York, pues, al pulirme y al tener esa destreza ya, pues, estructura ya dominada, pues ya uno piensa buscar más, como otra dirección más madura, como en sentido de pues, mi hermana vive aquí en Barcelona. Mi esposa, pues, siempre ha querido vivir en Europa. Entonces yo también desde siempre he querido pues, conectarme más a la escena de Europa, como más
además de dentro de la industria, más como personal, porque me encanta la cultura y es mucho más tranquila que una ciudad gigante metropolitana que pues, no quiero decir que Nueva York está pues, eh, como te digo, Nueva York pues tiene como que sus gustos, pero también es un Sus trabajo. dificultades, Sí, sus problemas. es un trabajo poder mantener una vida Claro, estable. económicamente no Sí. debe ser una ciudad fácil. En comparación a Barcelona, ¿es más económico Barcelona que Nueva York? Se puede decir que sí, pero en sentido de... porque uno busca, yo al ya estar ahí por mucho tiempo, ya pues me hacía falta algo que es más estabilidad. Ya. Y entonces Barcelona pues me parece que es una ciudad donde que puedo encontrar esa estabilidad. ¿Y cuánto llevas en Barcelona viviendo? Llevo como 1 año y 3 meses. Sí. ¿Y vives Sí. del arte? ¿Vives del Sí, arte no. en Barcelona o...? Todavía estoy con mis bases en Estados Unidos, pero al mudarme pues poniendo raíces y conociendo gente, pues hasta ahora no he encontrado pues ese ritmo aquí todavía, Ajá. pero en sentido financiero. Pero tu producción artística vendes, o sea, Sí, actualmente sí se va. vendes en el mundo, ¿no? Sí, Y sí. más que todo en Nueva York. Sí, se basa más en Nueva York, Ajá. en sentido de financiero. Tengo Sí. muchos amigos artistas que llevan mucho tiempo viviendo en Barcelona, pero su venta es en el mundo entero. Sí. Barcelona es más como una casa cultural, Sí. un sitio para vivir. Algunos me dicen que venden muy poco en Barcelona, Sí, sí, sí. pero que al final Barcelona termina siendo una marca ciudad para todos los artistas que es como wow, Sí. un epicentro cultural de creación y bueno, es interesante. Sí, no, en realidad fue una decisión difícil poder mudarme para acá porque es pues decidir más calidad de vida que teniendo pues una súper, ¿cómo se dice? Que es seguridad financiera. Ajá. En Nueva York pues si paras de trabajar pues no sobrevives. Claro. Por ser tan capitalista y tan forma de que go, no pares y no hay espacio para el error. Entonces, al decidir mudarme aquí, pues es como que de estar en una profesión donde que hay deadlines, hay clientes que esperan mucho y cumplir, o sea, pues se cumple, pero ya al final, pues, ¿dónde está la sustancia? Para mí es bien importante. Por ejemplo, al yo mudarme aquí, pues, me enfoqué totalmente en lo interior, tratando de encontrar, pues, una sustancia donde que defina quién soy yo, como artista, no solo como un muralista que ejecuta para clientes. Y escogiste esta residencia en Raro que duró un mes. ¿Cuáles eran tus expectativas en cuanto a antes de la residencia y cómo evolucionó? Cuéntame un poco cómo ha sido ese... Sí, ¿no? Antes de la residencia, pues yo tenía como que un enfoque total en la estructura, el detalle, que todo tiene que quedar perfecto, bien pulido, para que sea pues algo digno, por decir. Y al entrar a la residencia, pues me dio ese espacio para que yo pudiera darme cuenta que es lo que verdaderamente es importante. No todo el tiempo es el detalle, es la historia, lo que está detrás. No es tanto lo superficial, que era pues un mundo donde yo pues me dedico. Ajá. O sea, ahora pues un poco más dentro de lapsos de tiempo más cortos. Me dedico a eso todavía, pero al tener este tiempo y estando en esa residencia, pues dejando la estructura acercándome hacia la emoción, hacia lo que significa algo, a lo que significa para mí y lo que también puede significar para ti. O sea, una conversación mutua. En vez de que yo pues pinte, boom,
una marca y sí, compren esto, ¿sabes? Eso pues ya para la conversación y es súper efímero y es algo que no dura. Cuando Entonces, es para ti, es para el espectador de la obra o el coleccionista, el galerista cierto. o la persona que va a disfrutar del arte en una exposición. Sí, claro. No, y al yo pues descubrir pues un poco más eso, que todavía esto es una investigación personal que creo que esto nunca va a parar, pero que al tener esa línea de dirección, pues estoy descubriendo donde que, oye, hay veces que no hay que pulir tanto algo para decir un mensaje. ¿Sabes? La narrativa detrás, ¿sabes? No se necesita tanto. Y, ¿nos puedes hablar de ese mensaje que has venido construyendo ahora? ¿Qué es lo que te interesa a ti como artista contar en tu obra? Pues sí, ¿no? En realidad, como te había mencionado, la estructura, el detalle, todo lo que hacen estas obras, pues, ¿cómo te explico? Yo lo que estaba, pues, muy pendiente en lo exterior. Ahora, pues, es un shift completamente interior. Donde que... Más tuyo, Sí, más como visceral, más... emocional y capas dentro de uno, porque cada persona tiene capas y capas psicológicas, capas emocionales. Esa es una de las cosas, perdón, Sí, sí, que más me gustó de tu obra cuando empecé, digamos, a conocerla y a verla, ese interés. Primero había un interés en los detalles, que ahorita hablamos de eso, pero ese interés, digamos, que luego veo en contar una historia que se vea en las capas de la obra, ¿no? Entonces me pareció como que además te involucra mucho a la hora de leer como que no es solo, vemos por ejemplo, una que tengo ahorita grabada en la mente es esta en rosa, como de este hombre que está mirando, pero vemos una primera impresión, pero luego cuando nos acercamos y dejamos un poco el desenfoque, un poco vemos que hay una historia detrás. Cuéntanos un poco. sí, no, bueno, siempre cuando tú conoces a alguien, ves a un cierto objeto, pues uno de mis temas que estaba investigando en la residencia, pues es el cambio. Ajá. Entonces, dentro del cambio, pues tú no lo notas si no sabes lo que era antes. Ajá. Entonces, dentro de las obras que son súper pulidas, pues tú no ves lo que era antes, el dibujo, el error, los trazos que... Porque tú me decías que, claro, en la pintura, digamos, de un Picasso, que lo analizan con escáneres y ven los layers, ven que de pronto era al principio Sí, una cosa totalmente era un caballo para arriba y entonces lo cambiaron hacia abajo. Entonces que ves eso es súper interesante porque eso tú ves el tipo de pensamiento que el artista pasó. Entonces ahí encuentras pues más narrativa, más sustancia en cómo es que el artista o el sujeto ha pasado por una transición. Ajá. Y al yo pensar en que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que tener una precisión académica tradicional, pues borro toda esa historia detrás, Claro. que no se ve, lo quieres como que esconder. Pero en esta... Como la imperfección. Quieres Sí. dejar que se vea el proceso, la Sí. imperfección, lo humano, ¿no? Porque Sí. tanta de la perfección de las cosas. Sí, la inteligencia artificial que pues no da ese espacio al error. Sí. Pues es un error muy humano, ¿no? Es que el error siempre va a ser parte de la proceso. humanidad, del proceso. Porque sin el error, ¿cómo tú llegas a la cierta perfección? Pues necesitas pasar por procesos y cambios. Y eso nunca cambia. Que al final somos
constante evolución, ¿no? Sí. Que los seres humanos estamos cambiando, estamos transformándonos. Bueno, también dicen que, bueno, esto lo dicen mucho, que cada obra pues casi nunca está terminada, aunque esté ya puesto. O sea, siempre hay algo que tú quieras como que seguir desarrollando, ¿no? Era una de las Exacto. preguntas Sí. que hacías en el Group Critic. ¿Cuándo parar? Sí. ¿Tú cuándo decides cuándo una obra está terminada? Como... Exacto, es una de las preguntas más difíciles dentro del proceso. Como que, ¿cuánto es suficiente de que tú digas, ok, ya? ¿Para ti fue suficiente? Pues depende del sujeto, depende cuán... ¿Toda tu obra es inacabada? O Siento que sí, siento que sí, de verdad. De verdad, o sea, yo siento que yo siempre puedo añadirle más. Porque, bueno, como la perfección, pues, en realidad no existe. Ujú. Pues uno la sigue buscando y buscando y buscando, pero también ¿sabes? Al hacer eso, tú pues pierdes apreciar cada etapa también. Sí. Pues en la residencia lo que yo quería es encontrar cómo se pueden ver todas estas etapas en una sola, para que tú puedas apreciar desde el principio hasta el final de lo que está presente. Me decías que café lo quieres con leche. Sí, por favor. Sí. Apreciar todas esas etapas, ¿no? No quería que la Sí, leche se cortara. se nos olvida, ¿no? Porque, mira, o sea, yo desde Puerto Rico, yo era completamente una persona distinta. Y al mudarme a Nueva York, tuve que adaptarme y seguir entendiendo y creciendo y buscando nuevas formas de llegar a lo que para mí era en ese momento justo. O sea, dentro de la pintura, dentro de la industria del hand paint. Y al ya uno pasar por ese proceso, uno encuentra más y más. Pues, cómo uno puede mejorar, hacer, pues, una mejor obra. Algo que pueda comunicar mucho mejor. Porque antes yo pensaba que, pues, sí, todo está perfecto y todo está súper hecho, una cosa ya está bien. Pero en realidad, en la residencia me di cuenta que, pues, no es a todo el mundo quien le hablo. Solamente le hablo a ciertas personas. Y también se queda corta la conversación. Solamente se habla de la habilidad en vez del mensaje. ¿Y Sí. quiénes son estas personas que les hablan? ¿Cuál es tu fin? Bueno, dentro del público de la técnica, pues hay académicos, hay gente que también colegas y hay pues gente que le impresiona más la habilidad que el mensaje. Pero tú Pero quieres hablar a los que les impresiona la habilidad o los académicos o cuál es tu punto, al que le quieres llegar, a quien en tienes... realidad, a quien le quiero llegar, pues hablando bien sincero, es como que a la persona que está en la misma etapa que yo, en que pueda yo de alguna forma, pues, al contar mi historia, al contar alguna experiencia, pues pueda darle Cuando hablas de la cierta... Sí, cuando hablas de la persona que está en la misma etapa, que tú te refieres a artistas o gente que esté viviendo algo personal. sí, es una transición. Bueno, pues, de alguna manera todos Exacto. estamos viviendo Exacto. transiciones, ¿no? Exacto. Y pues, siempre, claro, igual, pues uno ve tu obra y se siente. Yo en lo particular me he sentido, digamos, muy identificado en muchas cosas, también en la misma técnica, pero desde el error, ¿no? Pero uno, pues como artista, ¿qué? Personas que no son artistas, ¿cómo has visto ese diálogo con la obra? ¿Cómo has visto tú el público, cómo reacciona, cómo lo sientes, qué impresión? En realidad, bueno, de ahora haciendo esta obra un poquito más suelta, un poquito más donde que el color habla más que la técnica, pues siento que pues hay más respuestas. Como que
yo hago, estoy como que creando una obra donde que pues tiene una cierta emoción y pues le puedo hablar más directamente a quien sea para que entonces haya una conversación mutua. Porque si yo solamente, por ejemplo, hago obras donde que antes pues era total habilidad, total full blast, detalleo, pues como nada más se habla de eso, de la habilidad, wow, cuánto te tomó. O sea, está muy bien, pero claro, falta ese porqué. Como que es algo solo Yo solo no quiero impresionar, yo solo quiero también comunicar. Entonces, para yo poder, pues describir un lenguaje visual, pues no solo puedo basarlo en la habilidad, sino también en la narrativa detrás. Sí. No, es todo bien aquí todavía. Claudio Spumar. Sí, vamos. Ya cuando se viera, pues sabremos. Todavía. Le falta para que quede así como un poco cappuccino. No, ¿Le pones azúcar al café o? sí, un poquito. Un poquito. Sí, sí. Tengo azúcar morena. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. El azúcar que tengo. No, y veo también como más, que es algo más mágico, como que la conversación dentro de solamente la habilidad siempre es repetitiva. Eso es lo que me he dado cuenta en las obras anteriores. O sea, las obras anteriores después de esta residencia, llamémoslo así, o en esta etapa del 2026 que te descubres, podríamos llamarlo, antes dirías que eran más repetitivas en torno a la técnica. Te preocupabas mucho porque se viera bien, por lo técnico, ¿no? Porque gustara. Como cumplir una expectativa. Y entonces no encontraba pues esa continuación. Llegaba a ese punto donde que, muy bien, lo hiciste. Y como que la sustancia pues se quedaba corta. Y en esa etapa, ¿cuáles eran los temas? ¿Cuáles eran los temas de los que hablabas? Porque yo he visto que me pareció muy guapo los garlics, los ajos. Ah, sí, sí. Bueno, en los temas eran más sobre los tipos de... Ah, sí, claro, claro. No, esto es de mis favoritos de pintar. Pero, porque es algo súper, súper universal. El ajo se utiliza en todo tipo de cocina. Y pues se basaba mucho en la observación dentro de eso. Y observar los colores, los que tiene dentro, toda esa multiplicidad de tonos y cosas infinitas que hay ahí. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, bueno, digamos estas conversaciones, porque veo mucho también el color rosa en todo tu trabajo que me encanta y esta combinación con los azules, esto. Pero mira que de pronto inconscientemente pintabas esto a nivel de la técnica, pero no te dabas cuenta de lo que querías hablar de las capas, de las cebollas. Ahí está. Ahí está, Sandy. Dímelo tú, ¿era intencional? ¿Lo tenías claro o va apareciendo? Porque sí que está, o sea, de pronto desde el inconsciente el futuro te habla al pasado, no sé. Totalmente, totalmente. Y estás construyendo una narrativa que me sorprende, ¿no? O sea... Sí, va de la mano, aunque yo lo digo ahora que es como algo separado de estructura y pues lo emocional y la narrativa, pero va a la mano. Lo que en esta nueva etapa es más como cómo balancear la carga de cada uno. Por ejemplo, si yo pues pinto solamente ajos, pues solamente va a ser de ajos. Y la conversación nada más va a quedar en eso, ¿verdad? Algo figurativo, algo, un objeto. Ahora pues me interesa mucho más la escena, lo que está detrás, lo que está adentro, ¿verdad? Porque tú no puedes saber de dónde salió el ajo solamente mirando esto. Tienes que hace sentido. Exacto, tienes que abrirlo o tienes que investigar cómo que esto creció de una planta, desde el suelo.
Y eso no se ve con una sola imagen. Y eso también se refleja en cómo son las personas, cómo, de dónde salieron, de cómo ellos se desarrollaron, porque también el cambio se puede apreciar si sabes el punto de partida. ¿Entiendes? Como, por ejemplo, estás pues, empezando a ver café exacto. Y entonces, ¿cómo vas encontrando vale, el café se hace así, desde el principio, de dónde vino, de dónde... Y entonces, al tenerlo aquí... Casi no me sale porque esto está muy grande para espumarla. bien. Pero bien. No, ya espumó. veo que está espumado. Que tenía una más pequeña, perfecta para espumar Claro. No, y también nosotros pensamos mucho en lo que era antes, la nostalgia. Y también pensamos mucho en lo que va a ser. Pero casi nunca apreciamos el presente, o cómo somos, quiénes somos ahora mismo. Entonces, ¿cómo podemos apreciar eso sin saber? el azúcar, leche. Sí, sí, verdad. Sin saber de dónde viniste, de dónde eres, quién. Así es como encuentras la sustancia. La sustancia. Esa esencia, esa búsqueda de esa profundidad es compleja. Súper. Es compleja y necesita tiempo, necesita Súper. silencio. Ujú. ¿A ti, dónde buscas esa sustancia aparte, digamos, de la naturaleza? ¿Dónde más? ¿Tú lo quieres? No, ¿Para la tuya? azúcar. Ah, vale. No le pongo azúcar, pero sí le ponemos un poquito de leche. Perdona, ¿qué fue? ¿Esa sustancia ¿dónde la buscas más allá de la naturaleza? ¿Quieres más espuma? Sí. Gracias. Perfecto. Un cappuccino. Gracias por invitarme. No, a ti por estar acá. Sí, sí. Pues como sacando tus capas de esta cebolla, ¿no? Como sacando. Sí, en realidad este tema se puede ir de temas infinitos dentro de eso. Se puede ir bien abstracto, se puede ir bien literal, pero lo importante que pienso en encontrar es una conversación. Entonces, en la obra, porque como te había mencionado, la obra estructural solamente se habla de la estructura y hasta ahí va. Pero si se habla dentro de la estructura, lo emocional, la narrativa, todas estas capas donde que no solamente tomas 2 segundos en entenderla, puedes entenderla una y otra vez de diferentes maneras por el fin del tiempo, ¿entiendes? No sé si has encontrado como en la música que encuentras pues significados cada vez que lo escuchas, como que cada vez que lo vuelves a darle play, como que escuchas otra cosa y le encuentras otro significado, porque tiene capas y capas y capas de entendimiento. En el arte pasa mucho esto de la libre interpretación, que me parece genial. El artista quiere contar una cosa, pero luego está el observador, está la persona que ve en el arte otro mensaje totalmente distinto con el que se siente conectado. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Crees que es algo bueno, es algo malo? Es que todo depende por el propósito por lo cual estás haciendo el arte. Porque hay arte, pues ya sabes, que es súper superficial, que solamente es para un propósito. Y como yo he estado mucho en ese mundo comercial, entiendo muchas de estas cosas que son muy estéticas y ya. Lo que funciona, lo que Exacto. vende, lo que está de moda, lo que vende y que se entiende en un segundo. Ajá. Que se entiende en un segundo, ya. O sea, como que no hay una profundidad. Exacto. Genial. Exacto, porque lo comercial es rápido y siempre hay prisa, siempre. Y Ya. entonces
pienso que en el arte que dura, que hay valor y que para mí me interesa mucho, es que seas sin límite, que tú puedas seguir interpretándolo y interpretarlo. Que trascienda. Claro. Pero, Se llega, pues, puede llegar a un nivel súper abstracto o puede llevar a un nivel medio. pero has Y dicho... ahí entonces hablamos, perdón. Y entonces ahí hablamos como que entre cuándo parar. O sea, cuándo parar. Sí, porque me parece interesante y quería hablar de eso, porque hablas, digamos, de arte que tiene valor o que no tiene valor. Digamos, para ti, ¿qué es el valor dentro del arte? O... Sí, buena pregunta. Cambia mucho, ¿verdad? Para mí el valor que tenga arte es que pues estimule, además de visualmente, internamente. Que, mira, por ejemplo, estés pasando por algo bien fuerte en tu vida y estás buscando una solución o una forma en cómo sentirte o cómo procesarlo, pues escuchas una música pues, y rápido encuentras como que una línea de pensar y sabiduría de una experiencia de otro artista que pasó más o menos lo mismo, cercano a lo que has pasado. Al igual, hay pinturas que yo he visto que, pues, wow, esto es algo bien fuerte a lo que yo he tenido experiencia también. Y, y al tú encontrar eso, pues, te llena. Encuentras como que esa forma en como que te alimenta a algo que lo superas. Porque si al encontrar que hay un mensaje detrás y que lo puedas aplicar para ti, para el bien, para progresar, echar para adelante, como quien dice, para mí eso tiene valor. ¿Entiendes? Porque hay muchos grados en este tema, porque, ¿verdad? Puede ser algo tan simple como una pintura de un café, ¿verdad? Que es bien tradicional, bien... es algo del día a día y pues es algo que te hace sentir cómodo, algo que lo necesitas todos los Lo que días. te identifica. Sí, como que ves, esto es lo que hago todos los sí, días. No, es parte café. de mí, exacto, es parte de mí, te reflejas con él. Bueno, a mí me conecta el café con Colombia, con mi tierra. Exacto. Ya la Exacto. profundidad también la doy yo, La ¿no? estás Puede añadiendo ser... tú, exacto, exacto. Sí. Cosas así tan simples a cosas aún más complejas. Por ejemplo, perdiste a un ser amado y tienes esta gran sentimiento que extrañas a esta persona. Y al ver esta pintura o música o algo, pues encuentras ese sentimiento dentro de ti que todo va a estar bien. Y Bueno, igual, por ejemplo, en lo personal, claro, el café, mi padre, que era cafetero, tenía una finca cafetera, colombiano también, y él, su fisionomía típico de bigote, y muchos lo podrían pensar como un Juan Valdés, y pues bueno, sí. él murió cuando yo era muy joven, y claro, de alguna otra manera, inconscientemente, que el café me encanta, lo tomo todos los días, y no todos los días pensaré ya en mi padre, que murió hace más de 36, 7 años. Siempre me va a conectar o siempre me vienen estos, pero pues es muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. Solo el café podría ya ser un mundo dentro del arte. Sí que Y siempre todos los estará contigo, significados. ¿no? Ujú. Que lo encuentras en eso. Y siempre estará contigo y va a estar bien, ¿entiendes? Entonces, ¿crees que el valor al final también lo da, pues es el interlocutor? O sea, no, ¿o quién da el valor en una obra? ¿O es un ejercicio de comunicación? Buena pregunta. Yo diría como que el inicio del artista dentro del tema y lo termina el espectador. ¿Hace sentido? Sí. Es como dibujar un mapa y entonces el espectador la cruza.
¿Y cómo haces tú para ponerle el valor económico a tus obras? ¿Cómo Bueno, haces ejercicio? dentro de... Sí, ya sería pues dentro de del esfuerzo. Para mí personalmente le doy valor al esfuerzo, los materiales y también la experiencia. Ese tipo de valor financiero, pues encuentro que pues ya va más allá del sentimiento, lo separo. Y ya pues me pongo como que me quito la gorra de artista y pues me pongo una de business y entonces pues empiezo a pues a pensar como una empresa, lo cual que son dos mundos totalmente diferentes. Pero al ver que los materiales que estás poniendo, el tiempo, el mercado con quien estás trabajando, muchos factores afectan el valor. Además de qué tipo de negocio tú quieres ser, porque si, por ejemplo, yo siendo un pintor de murales y pues hago mi cálculo bajo el esfuerzo. Entonces, dentro de El tamaño, tamaño, la cantidad de tiempo, de horas que estás el trabajando. equipo, sí, ¿Y sigues bajo esa línea o ha trascendido, digamos, a una línea un poco más conceptual, más sigo con esa línea del esfuerzo, del la esfuerzo. cantidad de tiempo, el gasto de Sí, los materiales? sí, porque vivimos en un mundo pues que tenemos que pagar las cuentas Claro. y eso es parte de. Yo, yo he querido trascender un poco dentro del ejercicio que vengo haciendo a la hora de Sí. ponerle valor a mi trabajo como artista, como intelectual, porque lo que tú hablabas, ¿cómo sumas la experiencia? Al final, una obra que de pronto te demoras muy poco tiempo haciéndola, o que es muy pequeña, podría tener, digamos, muchísimo valor porque estabas en el lugar, en el momento correcto, no sé. Siento que no podemos también solo ponerle el valor por la cantidad de esfuerzo, sino que hay algo más, ¿no? En principio, de pronto sí es un punto de partida, pero pues evoluciona, sobre todo con la experiencia, el nombre. Bueno, esto se ve en el arte, ¿no? Es algo que estoy tratando de Sí, entender y de... no, totalmente. Sí, Elena, ya había dicho como dentro de la estructura pues más material. Ujú. Entonces ahora dices más dentro del momento en que lo hiciste, pues que es único. Lo que representa, Lo que representa, sí. claro, construir ese valor. Bueno, en lo personal, yo creo que cada artista quiere darse más valor, ¿no? O bueno, Sí, ¿sabes? No hay como que límite. A un artista le puedes preguntar, ¿cuál es tu límite de precio? No, hay infinidad, tú sabes. No hay como que ese punto donde que hasta aquí yo voy a vender, ¿no? Pero es como dos mentes, ¿no? Que una pues informa al otro. Haciendo la primera, esta es mi fórmula, como yo la entiendo. Primero la estructura, dentro del sistema, como lo hiciste, el esfuerzo y todo eso, y entonces después viene lo emocional, hacia qué es lo que significa la sustancia, y, y junto todo eso para que entonces haya algo que haga sentido. Por ejemplo, para mí algo especial, como una obra especial que se hizo un momento único en tu vida, pues tendrá más valor algo que tú puedes recrear múltiples veces. Y eso ahí entramos en el tema dentro de una obra original y una reproducción de una obra. claro. Entonces, pues ahí ya la original pues tiene un poco más de valor porque es la única. En unas reproducciones, pues son reproducciones, no hay como
esa dificultad de volver a hacer y a volver a hacerlo. ¿Trabajas con reproducciones, vendes reproducciones? En algunas específicas, Sí. que también pienso que las reproducciones pues son algo para que entonces pueda invitar otras personas que no tengan ese Sea más sí, que sea más, a tu trabajo. exacto, tenga De más más, fácil acceso a tu trabajo. exacto. Yo, mi propuesta no solamente es venderle a los que tienen la pasta, pero no solo quiero comunicarme a ellos, sino quiero comunicarme a la persona normal en general. ¿No te ha pasado, ayer lo he hablado con unos amigos, no te ha pasado que, digamos, a alguien le gusta una obra, pero justo esa obra tú no la quieres vender o no le tienes un precio y como no la quieres vender le pones un súper precio súper alto para que no se la lleven y ¡pah! Te la compran algo? Sí, he escuchado muchas anécdotas así. Como no- Sí, no nunca como, o sea, si yo no, en realidad como hay obras que pues tienen esa conexión especial para ti, ¿verdad? Que no las quieras vender, eso yo entiendo que hay otros artistas que quieran hacer eso. Para mí ya el momento de yo pintar algo ya no es mío, ¿me entiendes? ¿Tú no Como- pintas cosas para ti o sí Sí, tienes cosas para ti? sí, pinto mucho para mí y mucho más ahora, Ajá. porque en realidad pues me importa más lo que estoy descubriendo dentro de... Eso no está, no tiene un valor comercial, o sea, eso no lo vendes o sí, o... Sí, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando uno entra en esta investigación, yo no pienso en el valor efectivo. Porque como te había mencionado, yo me pongo el sombrero artístico Después. y entonces después me pongo el sombrero financiero y entonces averiguo eso. Porque las dos no, para mí personalmente no pueden coexistir en esas dos, esas dos mentes, porque afectan uno al otro, porque ya empiezas a pensar en qué es lo que vende, en vez de pensar en qué es lo que quieres comunicar. Claro, es que es muy difícil cuando entras en ese de comer dentro del arte, de Sí. expresarte, y al final pues vives de esto, o sea, al final Sí, entender sí. que es tu negocio, tu trabajo, como cualquier otra profesión. Mi approach es diversificar. Diversificar. Por ejemplo, no solamente pinto obras, también hago murales, Ajá. que pues se sustentan algunos murales para negocio. El mural es algo más comercial, algo Sí, más como... sí, porque tienen un propósito, ¿no? Ajá. Propósito así como lo más, por ejemplo, hacia una fachada de un negocio. O sea, tienes la rotulación, tienes las horas de negocio y una imagen del negocio. Y entonces ya eso se cumple y es para un propósito que es para una cierta persona. Claro. Que para que el negocio pues tenga eso se le dice rotulación tradicional, que en Nueva York también hice de eso un montón. Y pues eso ya separa pues la emoción. Ya. O sea, ya es más ejecutar. ¿Y qué vale un mural tuyo? ¿Cuánto? Bueno, depende del tamaño, el esfuerzo, los materiales, el equipo, entonces el diseño. Sí, dentro de lo que ya he hecho aquí en Barcelona, pues he hecho algunas persianas, así dentro de 500 a 1000. Ajá. Algo lo más básico, así el empezar el número, pero si sigue pues Una así persiana más o menos cuánto mide, como unos 3 metros. Sí, dentro de 3 y 2 metros, sí. Ajá. Sí, entiendo. Es más valioso, digamos, más valioso, tiene más valor la obra artística que la obra comercial o cómo es. Como todo tiene un propósito. Ajá. ¿Sabes? La obra comercial pues ya cumple su propósito y ya. Pues la obra artística es un desarrollo. Es un desarrollo. Ya no hay como
punto final, ¿entiendes? Eso se sigue desarrollando. ¿Y tú siempre vas a querer seguir teniendo este trabajo de muralista comercial? ¿Siempre te gusta? O sea, ¿o algún momento Sí, pensarías como solo me dedico ya al arte? O... en realidad hoy en día, siendo artista a tiempo completo, tú tienes que diversificarte. Esa es la única, para mí es la única forma de poder pagar tus cuentas. Ya. Diversificarse. Y haciendo murales a mí me ayuda mucho, enseñando también, haciendo talleres. Y las obras también, ¿sabes? Pero ya las obras serían un poquito más como, como pruebas y pruebas y pruebas. Y entonces se ve el cambio y el desarrollo. Pero al tú diversificar, pues puedes sobrevivir y seguir haciendo, seguir haciendo. Entonces cada uno pues se alimenta. Porque sí, bueno, hay colegas míos que sí se dedican tiempo completo solamente en su arte. Y es como, pues algo que es un punto bien bonito llegar. Y al tú llegar a eso es como la meta, ¿no? Pero eso todo depende de muchos factores, ¿verdad? Dentro de donde tú vivas, en dónde estás exponiendo. O sea, hay mucho que podemos hablar para poder como que llegar a eso, pero no hay fórmula. Cada persona tiene su propia fórmula. Eso es lo que me he dado cuenta. ¿Y tu fórmula cuál ha sido? ¿Cómo la puedes resumir? Si la puedo resumir, ahora mismo, en realidad, como en diversificar, lo que dije. Sí, sí, diversificando. Esto, talleres, Sí, muralismo comercial y arte plástico, o sea, frame, sí, cuadros, para canvas, galerías, sí, fine arts, sí, sí. tintas en óleo, Claro, claro. muchas cosas también se nos quedan por fuera. No sé, porque yo me voy hablando y mira, 46 minutos, yo creo que vale la pena ir como dándole cierre a Sí, la sí, sí. conversación porque Sí, ya estamos en 46 minutos. Wow. sí, 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 Hace sí. un montón. Quería, No, no. quería Está bien. profundizar, hablar, Sí. que fuera, digamos, algo así, que te sientas también cómodo en el café, pasa el tiempo rápido, ¿no? Ah, sí, no. Sí, no, se Cosas pasa bien. que te gustaría, digamos, decir como aprovechar que es un momento, pues esperamos que esto se publique, ¿no? Y que Oh. se salga. Bien, bueno, en realidad lo que me gustaría es que dentro de la obra, además de mural, de grande escala, de los talleres, pues es encontrarse uno mismo, ¿sabes? Encontrarse esa sustancia donde que sigue evolucionando. Para mí no creo que mi obra investigativa pues va a tener fin. Entonces, yo lo que quiero pues ahora en este momento es investigar pues el peso de la emoción, no tanto el peso del detalle. Wow. Es bien profundo, me gusta. Sí, 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 yo estoy interesado en adquirir tu obra, en entrar, digamos, en conocerte más donde puedo Sí, tengo una página web en gabrielnieto.com y así puedes saber más de mí y también podemos charlar, hablar por Instagram. También tengo mucho más accesibilidad así como de tener una conversación. Porque en realidad adquirir obras y es también hablar con el artista, también entender lo que está detrás de la obra. Y eso le da más como una experiencia que no es solamente comprarla, sino tienes una historia de la persona quien la hizo. Entonces, para mí, tú puedes hablar conmigo de arte como ahora mismo, que se nos fue el tiempo súper rápido, hablando todo el día, pero que es un tema que gusta mucho. El arte, el cómo expresarnos, quiénes somos.
y a lo que queremos ser. Genial. ¿Y cómo te sientes como artista? ¿Te sientes realizado? ¿Sientes que el camino sigue? El camino sigue, no me siento realizado todavía. Tengo todavía esa hambre que quiero como que todavía estar en el taller y pues seguir investigando y puliendo, pero más en una dirección interna. ¿Y cómo te ves realizado? ¿Sientes que hay un punto en el que te sientas, digamos, al que quieres llegar? La calma. La calma. Ujú. Siento que buscando la calma y es algo muy importante para mí. Dentro de todos los cambios que han pasado en mi vida, pues la calma. Eso es algo para mí que me apetece mucho. Y si pudiéramos medirlo, entonces esta evolución, digamos, Puerto Rico, Nueva York, Barcelona, ¿te acercas a la calma en Barcelona? Siento que sí. Por lo menos teniendo un núcleo familiar más sólido, eso me hace sentir más calmado. Y una calidad de vida donde que pues se puede respirar mejor. Pues, sí, sí, Genial. sí, Bueno, Gabriel, sí. No, muchísimas buenísimo, gracias. buenísimo. Oh, gracias, gracias por el café, por invitarme. Bueno, Sí, espero que no sea el único, el primero de muchos en este espacio de podcast, de comunicación, claro. que es bueno lo que estamos también queriendo hacer, ¿no? Como ayer lo descubríamos, ¿no? Era como ayudar a los artistas a comunicarse, es como lo que queremos. Exacto, Es como lo que queremos exacto. hacer. Eso es algo que sigue uno desarrollando, la articulación. Eso para mí sigue siendo algo que... Esa conexión entre el mundo exterior con el mundo interior es un ejercicio que no solo se puede quedar en una sala de exposición o en la obra o a veces encerrado en casa, sino que tiene que salir al mundo y Claro, claro, mutar, ¿no? Entonces, claro. Es un balance. y hay miles de formas de hacerlo. Y Sí. como artistas creativas Sí, tenemos un mundo. sí. No, hay un mundo que descubrir. Total. Se sigue descubriendo. Genial. Bueno, pues, no siendo más. Bueno, gracias.